novia me llamó mediocre porque trabajo desde casa, así que le muestro mi cuenta de banco y la termino. Ella se arrepiente al instante. Hola, Reddit. Nunca pensé que escribiría aquí, pero siento que necesito compartir mi historia y tal vez obtener algunas opiniones externas. Mi nombre es Freddy, tengo 28 años, y llevo 8 meses en una relación con Ruby, una chica de 26 años. Hasta hace poco, todo en nuestra relación había sido bastante bueno. Nos llevábamos bien, teníamos química, nos apoyábamos mutuamente y, en general, era una relación sana y estable. Trabajo como programador web desde casa. Desde que terminé la universidad, me enfoqué en mejorar mis habilidades y conseguir clientes de manera independiente. Después de algunos años de esfuerzo, logré establecer una buena base de clientes y ahora tengo ingresos bastante cómodos. No soy millonario, pero vivo sin preocupaciones económicas, trabajo en lo que me gusta y disfruto de una gran libertad. No tengo que preocuparme por jefes tóxicos ni horarios rígidos. Básicamente, organizo mi tiempo como quiero. A veces trabajo de día, otras veces de noche, y cuando necesito un descanso, me lo tomo sin problemas. Desde el principio de nuestra relación, Ruby siempre supo a qué me dedicaba y nunca pareció tener un problema con ello. De hecho, solía decir que le gustaba que yo tuviera tanta flexibilidad porque eso significaba que podía pasar más tiempo con ella. A veces trabajaba desde su departamento mientras ella hacía sus cosas y otras veces nos íbamos de viaje sin que mi trabajo se viera afectado. Era una dinámica bastante buena. Ruby trabaja en una oficina. No gana mal, pero su empleo es bastante demandante. Siempre tiene que cumplir horarios estrictos y muchas veces lleva trabajo a casa. Se estresa mucho, y yo siempre he tratado de apoyarla cuando tiene semanas difíciles. Nunca me ha molestado que tenga un trabajo tradicional ni le he dicho nada negativo al respecto. Cada quien tiene su camino y lo que le funciona, ¿no? Pero todo cambió hace unas semanas. No sé exactamente cuándo empezó, pero poco a poco noté que Ruby comenzó a hacer comentarios raros sobre mi trabajo. Al principio eran cosas sutiles, como que suerte que no tengas que levantarte temprano o que envidia que puedas trabajar en pijama. No le di importancia porque pensé que solo estaba bromeando o desahogándose después de un día difícil en la oficina. Pero luego sus comentarios se hicieron más frecuentes y más negativos. Un día me dijo algo como, debe ser lindo no tener que lidiar con un jefe que te exija resultados todos los días. Otro día me preguntó si en verdad me sentía realizado trabajando desde casa y no en una oficina de verdad. Eso me confundió porque, como dije antes, ella nunca había tenido problemas con mi trabajo. Siempre había apoyado lo que hacía y nunca había mostrado signos de molestia o duda. Después de un tiempo, sus comentarios se volvieron más constantes y comenzó a hacer comparaciones con otras parejas que conocíamos. Me hablaba de los novios de sus amigas que tenían trabajos serios en empresas grandes, que usaban traje todos los días y que tenían reuniones importantes. Me decía que su amiga Mariana estaba con un ingeniero que viajaba constantemente por negocios y que su amiga Sofía salía con un abogado que trabajaba en una firma prestigiosa. Sentí que de alguna manera estaba insinuando que mi trabajo no era serio o que yo no era tan exitoso como esas personas. No entendía qué estaba pasando ni por qué su perspectiva sobre mi trabajo había cambiado de la nada. Pero luego entendí todo cuando me contó sobre una nueva amiga que había hecho en su oficina, a la que llamaré Laura. Laura es el tipo de persona que siempre tiene algo que decir sobre la vida de los demás. Por lo que Ruby me ha contado, es alguien que se mete en todo, opina sin que se lo pidan y tiene una mentalidad bastante cerrada sobre cómo deberían ser las cosas. Fue ella quien empezó a llenarle la cabeza a Ruby con estas ideas sobre lo que significa tener un buen trabajo y lo que un hombre exitoso debería hacer con su vida. Al principio, Ruby solo mencionaba a Laura en conversaciones casuales, pero después empezó a repetir muchas de las cosas que ella decía. Frases como los hombres de verdad trabajan en oficinas o un buen hombre debe tener una carrera estable en una empresa grande. Según Ruby, Laura le había dicho que los hombres que trabajan desde casa solo lo hacen porque no pueden conseguir un trabajo de verdad y que, a la larga, eso es una señal de inestabilidad.
También le dijo que un hombre que no tenga que salir de casa para trabajar nunca podría ser un buen proveedor y que, si Ruby quería un futuro seguro, debería buscar a alguien más ambicioso. Cuando Ruby me contó esto, me quedé en shock. No podía creer que realmente estuviera tomando en serio las palabras de alguien que ni siquiera me conocía. Traté de explicarle que mi trabajo no era inestable ni improvisado, que me había tomado años llegar a donde estoy y que, de hecho, ganaba más dinero que la mayoría de los tipos de los que ella hablaba. Pero parecía que ya tenía la idea metida en la cabeza. Desde entonces, las cosas han estado tensas entre nosotros. Siento que Ruby está viendo nuestra relación con otros ojos y que ahora me ve como alguien menos solo porque trabajo desde casa. Me duele porque nunca antes había sido así. Siempre me apoyó, siempre se mostró orgullosa de lo que hacía, y ahora parece que todo eso se ha desvanecido por las palabras de una tercera persona. Todavía no ha llegado al punto de decirme algo realmente hiriente, pero cada vez que habla sobre el tema noto que hay algo de desprecio en su tono. Ya no se ríe cuando bromeo sobre trabajar en pijama, ya no dice que le gusta que tenga tiempo libre, y en lugar de eso, ahora se enfoca en las desventajas de mi trabajo. Estoy tratando de ser paciente porque la quiero y porque creo que simplemente está confundida. Pero honestamente, no sé cuánto más voy a soportar esto. Quería compartir esto aquí porque sé que hay otros programadores o freelancers en Reddit. ¿Alguna vez han pasado por algo similar? ¿Es posible que Ruby solo esté influenciada por su amiga y que eventualmente se dé cuenta de lo ridículo que es esto? Cualquier consejo es bienvenido. Actualización. Hace unos días publiqué sobre mi situación con Ruby y cómo su actitud hacia mi trabajo había cambiado después de que una amiga la influenciara. Quería darles una actualización porque han pasado algunas cosas desde entonces. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que comentaron en mi primer post. Recibí muchísimos comentarios, algunos diciéndome que la dejara inmediatamente porque no valía la pena seguir con alguien que menospreciaba mi trabajo, y otros sugiriendo que le diera tiempo, que tal vez era una fase y que con el tiempo se daría cuenta de que estaba equivocada. Hubo algo que noté en muchos comentarios y que me hizo reflexionar, la obsesión de la gente con el trabajo tradicional de 9 a 5. Entiendo que haya personas a las que les dé seguridad ver a su pareja salir temprano de casa y volver después de un largo día de trabajo, pero eso no significa que los que trabajamos desde casa seamos unos flojos o que tengamos menos valor. Esto me hizo pensar que tal vez Ruby simplemente tenía esa mentalidad y si hablábamos bien del tema, podía entender mi punto de vista. Así que decidí hablar con ella. No quise hacerlo en un tono de confrontación, sino más bien como una conversación tranquila donde le explicara bien cómo es mi trabajo y por qué decidí ser programador web de manera remota en lugar de trabajar en una oficina. Nos sentamos a hablar una tarde después de salir a cenar. Le expliqué con calma que mi trabajo no es un pasatiempo, que es mi fuente de ingresos y que me permite vivir bien sin necesidad de salir de casa. También le dije que mi trabajo no es menos válido que el de alguien que se despierta a las 6 de la mañana para ir a una oficina. Lo importante es que tengo estabilidad económica y puedo darme lujos cuando quiero. No quise presumir, pero sí le mencioné que gano bastante bien y que trabajar desde casa me permite organizar mi tiempo de manera eficiente. Para mi sorpresa, pareció entender. Me dijo que no había pensado en eso y que tal vez había sido injusta conmigo. Parecía genuina en su arrepentimiento, y por unos días todo estuvo bien. Se mostró cariñosa y evitó hacer comentarios negativos sobre mi trabajo. Pensé que el problema estaba resuelto y que todo había sido solo una fase pasajera. Pero, como probablemente muchos de ustedes imaginaron, la paz no duró mucho. Después de unos días, Ruby volvió a hacer comentarios sobre mi trabajo, pero esta vez fueron más hirientes. Todo empezó con pequeñas indirectas. Por ejemplo, una vez estábamos en una reunión con sus amigos y alguien preguntó a qué me dedicaba. Cuando respondí que trabajaba como programador desde casa, Ruby hizo un comentario en tono burlón, sí, desde su camita con su pijama todo el día. Lo dijo con una risa nerviosa, pero yo noté que realmente lo pensaba. Me incomodó bastante, pero decidí no darle importancia en ese momento. Después de eso, los comentarios se hicieron más constantes. Un día, mientras hacíamos las compras en el supermercado,
pasamos por la sección de trajes formales y ella dijo, mira, ¿no te gustaría usar uno de estos para ir a trabajar como una persona normal? Me reí para disimular, pero me molestó mucho. Luego, cuando íbamos en el auto, me dijo algo que me dejó pensando, es que siento que trabajar desde casa no es un trabajo real. No te esfuerzas tanto como alguien que tiene que salir todos los días a la calle. Ese comentario sí me hizo reaccionar. Le pregunté qué era para ella un trabajo real, y me respondió que alguien que trabaja en una oficina, en una tienda, en un hospital, en una construcción, pero que estar en casa con una computadora todo el día no era lo mismo. Trató de suavizarlo diciendo que me respetaba y que no era su intención menospreciarme, pero que simplemente no veía mi trabajo como algo estable a largo plazo. Ahí entendí que el problema no era solo la influencia de su amiga. Ruby realmente creía que mi trabajo no era suficiente. Y lo peor es que no parecía importarle cuánto ganaba o qué tan estable era, sino más bien la apariencia de lo que es un trabajo de verdad. La situación llegó a un punto en el que ya no eran solo comentarios aislados. Se convirtió en un tema recurrente. En cada conversación, de alguna manera sacaba el tema de que yo no tenía que esforzarme tanto como ella o como otras personas que trabajaban fuera de casa. Incluso me llegó a decir que me envidiaba porque yo no hacía nada mientras ella sí tenía que lidiar con jefes y horarios. Llegué a un punto en el que me empecé a preguntar si realmente valía la pena seguir con alguien que pensaba así de mi trabajo. No era justo que la persona con la que estaba compartiendo mi vida menospreciara lo que hago solo porque no se ajusta a su idea de lo que es un trabajo tradicional. Sé que muchas personas creen que este tipo de problemas se pueden solucionar con comunicación, pero ya habíamos hablado del tema y parecía que no iba a cambiar. Siento que Ruby tenía una idea muy arraigada de lo que significa trabajar y no estaba dispuesta a ver las cosas desde mi perspectiva. Así que aquí estoy, Reddit. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Me duele pensar en terminar la relación porque, fuera de esto, Ruby es una persona increíble. Pero no puedo ignorar el hecho de que, en el fondo, no respeta mi trabajo ni lo que hago. ¿Es algo que pueda cambiar con el tiempo? ¿O debería aceptar que simplemente tenemos visiones muy diferentes sobre la vida y el trabajo? Los leo. Actualización. Han pasado unas semanas desde mi última actualización y honestamente, aún estoy procesando todo lo que pasó. Pero como muchos de ustedes han estado pidiendo una actualización, aquí está. Terminamos. Y aunque me duele decirlo, no hay vuelta atrás. Para los que no leyeron mis publicaciones anteriores, mi ahora exnovia, Ruby, comenzó a hacerme comentarios despectivos sobre mi trabajo desde casa. Al principio pensé que eran bromas inofensivas, pero con el tiempo se volvieron cada vez más hirientes. Intenté hablar con ella, le expliqué lo bien que me iba en mi carrera como programador web, pero todo fue en vano. Sus amigas la habían convencido de que solo los trabajos tradicionales de oficina valían la pena y que yo, al trabajar desde casa, era un mediocre sin ambiciones. Durante los días posteriores a nuestra última conversación seria, las cosas parecían haber mejorado. Ella dejó de hacer comentarios hirientes y por un momento creí que todo se había arreglado. Pero fue solo una ilusión. La gota que derramó el vaso fue hace unos días. Habíamos salido a cenar con algunos de sus amigos y noté que cada vez que hablaban de sus trabajos, ella evitaba mencionar el mío. Al principio pensé que era coincidencia, pero cuando alguien me preguntó a qué me dedicaba, ella intervino antes de que pudiera responder y dijo con una risa forzada, él trabaja desde casa, hace cosas de computadoras, nada importante. Todos rieron y yo me quedé en shock. No quise armar un escándalo en público, así que aguanté hasta que llegamos a mi departamento. En cuanto cerré la puerta, le pregunté qué había sido todo eso. ¿Por qué seguía menospreciando mi trabajo? ¿Por qué parecía avergonzarse de mí? Ella suspiró y, con una frialdad que jamás le había visto, me miró fijamente y dijo, lo siento, pero no puedo evitar pensar que estoy con un mediocre como novio. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Durante meses había tratado de explicarle, de hacerle entender, de justificarme incluso cuando no tenía por qué hacerlo. Y aún así, ella seguía menospreciándome. Pero lo que más me dolió no fue la palabra mediocre, sino la convicción con la que la dijo,
como si realmente lo creyera. Como si yo, la persona que había estado a su lado apoyándola en todo, no valiera nada. No respondí de inmediato. En su lugar, saqué mi celular, abrí la aplicación de mi banco y se lo mostré. No suelo hablar de mis ahorros, siempre he sido muy reservado con mi dinero, pero en ese momento sentí que no tenía otra opción. ¿Un mediocre puede hacer este dinero?, le pregunté con la voz firme. Este dinero es más de lo que tú y tus amigos harán en 20 años de trabajos con trajes. Ella miró la pantalla y su rostro cambió por completo. Se quedó petrificada, como si acabara de recibir un balde de agua fría. En ese momento lo entendí todo. Su problema nunca fue realmente mi trabajo. Fue la percepción que tenía de él. Y ahora que veía cuánto dinero tenía, su actitud cambió de la nada. Freddy, lo siento, tartamudeó. No sabía que, no quería decir eso, fue un error. Negué con la cabeza. Ahora sí me amas, ¿no? Ahora que viste mi dinero, ¿sí valgo la pena? Ella comenzó a llorar, intentó abrazarme, pero me aparté. No me importaba que estuviera llorando, no esta vez. Me había tratado como basura durante semanas, y ahora que sabía que tenía dinero, ¿de repente se arrepentía? Freddy, por favor, no me dejes, sollozó. No quise decirlo, fue una tontería. No sé en qué estaba pensando. Respiré hondo y la miré por última vez. Tienes razón en algo, Ruby. Yo no soy mediocre. Pero tú sí lo eres. No por lo que ganas o por cómo vives, sino por tu mentalidad. Ahora, vete. Ella suplicó un poco más, pero no me conmovió. Abrí la puerta y le pedí que se fuera. No tenía sentido seguir discutiendo. Finalmente, después de unos minutos, tomó su bolso y salió sin decir una palabra más. Desde entonces no he sabido nada de ella. Bloqueé su número y eliminé sus redes sociales. Sé que intentará contactarme de alguna forma, pero ya no me interesa lo que tenga que decir. No voy a mentir, me duele. Amaba a Ruby, pero el respeto es algo que nunca se negocia, y ella lo rompió. A todos los que han estado siguiendo mi historia, gracias por sus consejos. Algunos me dijeron que la dejara, otros que hablara con ella. Al final, hice lo que tenía que hacer. Y aunque duele, sé que es lo mejor para mí. Si hay algo que aprendí de todo esto es que el dinero no cambia a las personas, solo revela lo que siempre fueron. Y Ruby demostró quién era realmente. Actualización. Han pasado algunas semanas desde que terminé con Ruby y como era de esperarse, ha estado buscándome. Al principio fueron mensajes de texto, algunos pidiendo perdón, otros llenos de nostalgia por lo que teníamos. Me dijo que había cometido un error, que no supo valorar lo que tenía y que ahora entendía lo mal que había estado al menospreciar mi trabajo solo porque no entraba en el molde tradicional. No le respondí. Después, comenzaron las llamadas. A veces llorando, a veces con voz suave, tratando de sonar tranquila. Freddy, solo quiero hablar, por favor, dame una oportunidad para explicarme mejor. Pero yo ya lo había escuchado todo. Ya había visto la forma en que me miró cuando se dio cuenta de que mi trabajo, el que ella llamaba mediocre, me había dado una estabilidad que muchos de los amigos con los que tanto se comparaban nunca lograrían. No era arrepentimiento por sus palabras, era arrepentimiento porque descubrió que yo no era el mediocre que ella pensaba. Lo que más me dolió no fue la palabra en sí, sino el significado detrás de ella. Ruby no me veía como un hombre valioso por mi ética de trabajo, por mis habilidades, por cómo la trataba. Solo me valoró cuando vio una cifra en la pantalla de mi celular. ¿Cómo podría estar con alguien así? No respondí sus llamadas. Luego empezó a aparecerse en mi edificio. La primera vez que la vi, bajé a decirle que se fuera, que esto no tenía vuelta atrás. Me rogó, me tomó la mano, intentó besarme, pero la aparté. No, Ruby, esto se acabó. Me dijo que la escuchara, que ahora entendía que el dinero no lo es todo y que solo quería una segunda oportunidad. No, Ruby, ahora sí te das cuenta porque viste mi cuenta de banco, no porque me ames realmente. Se quedó callada, pero sus ojos lo decían todo.
sabía que tenía razón. Quiero dejar un mensaje para todos aquellos que trabajan en algo que otros consideran poco convencional. No dejen que los demás los menosprecien solo porque no siguen el camino tradicional de la oficina de 9 a 5 con un jefe encima de ustedes. Ser programador, freelance, creador de contenido, inversionista, emprendedor. No significa que seas menos. Lo importante es que seas bueno en lo que haces y que te haga feliz. La estabilidad no siempre viene de un cheque fijo, sino de la inteligencia con la que manejas tus ingresos y tu vida. Si alguien no respeta tu camino solo porque no lo entiende, esa persona no merece estar en tu vida. No necesitas la validación de los demás para saber que lo que haces tiene valor. Y lo más importante, nunca permitas que alguien que no ve tu esfuerzo y tus logros te haga sentir menos. Como en mi caso, algunas personas solo te valoran cuando ven números, pero tú vales mucho más que eso. Que esto sirva de lección para todos.